Ahora te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra, te damos la alabanza, la exaltación, Señor. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Como tú no hay nadie, Dios. Tú creaste los cielos, la tierra, el mar, Señor. Tú nos creaste, Señor, a nosotros mismos. Padre, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. Hoy nos recordaste a través de Isaías 55, Dios, que tu palabra no vuelve a ti vacía, Dios, sino que hace todo conforme al propósito por el cual es enviado a nosotros. Y hoy recibimos tu palabra en nuestro corazón. Hoy recibimos este mensaje tuyo, Señor, en nuestra vida. Padre, sabemos, Señor, que tú nos hiciste con un propósito. Padre, que fuimos creados, Señor, para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso imaginamos, por el gran poder, Señor, tuyo que actúa en medio de nosotros. La gloria es para ti, Señor, y la honra te pertenece, Dios. El imperio, la majestad, todo es tuyo, Señor. Tú eres grande, Señor. Eres el omnipotente Dios, el inmenso Dios. Tú eres aquel cuya estatura, Señor, no se puede medir. Y te damos gracias, Dios, porque tu bondad y tu misericordia y tu gracia, Señor, están sobre nosotros. Bendícenos, Señor, con este tema de hoy. Y sé tú hablando, Señor, hasta en lo más profundo de nuestro corazón. Desafíanos, Señor, y oriéntanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Puedes tomar tu lugar, puedes sentarte. Estamos en esta serie que iniciamos ya hace 15 días. Y en esta serie que está titulada Creado para soñar. Así está como titulada. Y estamos hablando de las 6 fases que Dios usa para que nuestra fe pueda crecer, para desarrollar nuestra fe. Y hoy, en este capítulo que vamos a ver hoy, este viene siendo el capítulo número 2 de esta serie. Y hoy vamos a hablar sobre descubrir el sueño que Dios tiene para nuestra vida. El sueño de Dios para nosotros. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? Y si no tienes un sueño, mis queridos hermanos, en realidad no estás viviendo, solo estás existiendo realmente. ¿Ya? Porque el sueño de Dios es lo que realmente determina nuestro destino aquí en la vida. Y es lo que define también nuestra dignidad como seres humanos o como los hijos de Dios que somos. Y es la razón por la que nosotros existimos. Así que el sueño que Dios tiene para nosotros es nuestro mismo propósito de vida. Así que sin un sueño, realmente tu vida estará carente de significado, no tendrá significado. Normalmente cuando una persona se quita la vida es por eso, porque no le haya sentido a la vida, no le haya significado, no planea. Normalmente un suicida no planea, no hace planes. Y cuando deja una carta o algo, o cuando habla con los amigos, no habla de planes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le ve sentido a la vida, no le ve significado a la vida. Y sin un sueño, realmente tú no le vas a encontrar existencia a esta vida. ¿Para qué estoy aquí? Siempre te vas a estar preguntando eso. Y siempre vas a luchar contra tu identidad, porque tampoco vas a saber quién eres. Si no sabes para dónde vas, tampoco sabes quién eres. Así que, ¿cómo descubrimos el sueño de Dios para nuestra vida? Algo que tenemos que entender, mis amados, es que después de que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y la siguiente cosa más importante viene siendo cuál es el propósito de Dios para mi vida o el sueño de Dios para mi vida. ¿Ya? Después de conocer a Jesucristo no hay nada más importante que descubrir para qué estás aquí. ¿Ya? O qué sueño Dios tiene contigo, o qué planes Dios tiene contigo. Y la vida, mi querido hermano, solamente tiene sentido cuando descubres para qué Dios te creó.
y Él quiere que lo hagas. Miren, en la Biblia hay una cantidad de ejemplos sobre esto. Dios le dio a Noé un sueño para construir el arca. Dios tuvo un sueño y lo usó a él para construir un arca. Dios le dio un sueño a Abraham, ¿ya? De darle una generación que él no podía contar, darle una familia numerosa, un pueblo para él. Dios le dio a José un sueño también. Y era de llevarlo, porque hasta el mismo José, al final de su encuentro con sus hermanos, pensando en los hermanos que quería vengarse de ellos, él le dice: no, yo no quiero vengarme a ustedes. Lo que ustedes me hicieron a mí, Dios lo encaminó para bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto lo hizo Dios porque quería salvar a mucha gente. ¿Ya? Así que Dios tenía un sueño y lo usó a él en ese sueño y lo encaminó en ese sueño. Y así mismo podemos hablar de David. Dios le dio a David el sueño de construir un templo. Dios le dio a Nehemías el sueño también de reedificar el templo que había sido destruido. Y aún el apóstol Pablo también tuvo un sueño, ¿ya? Y el sueño, a pesar de que él quería ir hasta España, Dios le dijo: no, mi sueño es que llegues hasta Roma, que comparezcas ante César, que llegues hasta ahí. Así que la verdad es que todo, mi querido hermano, comienza con un sueño. Y Dios tiene un sueño con nosotros. Y nada sucede hasta que nosotros comenzamos a soñar. Y miren, todo lo que ha sido creado por Dios, Él lo soñó. Los árboles, Él lo soñó. Las montañas, lo soñó. El mar en el que estamos, Él lo soñó. Ese cúmulo de estrellas que hay en el universo, Él lo soñó. La galaxia, todo esto Él lo soñó. ¿Ya? Todo salió fue de su mente, ¿ya? De la mente maestra de Dios. Y Él también nos soñó a nosotros. Y por eso nos creó. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Y si bien tú puedes soñar cosas maravillosas, el sueño de Dios fue creado especialmente para ti. Y Él nos da a nosotros la capacidad de soñar. Te da la capacidad de que tú puedas soñar, puedas tener planes, desarrollar hábitos. ¿Y por qué? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Ya? Eso a veces que tú planeas hacer, de pronto tú pensarás que es cosa tuya, pero hasta puede ser de que Dios es el que está poniendo ese sentir allí en tu corazón. ¿Ya? Porque Dios es obra así. Así que todo comienza como un sueño. Yo no sé si tú lo has notado, pero hay tres tipos de sueños. Hay tres tipos de sueños. Está el sueño de esas imágenes, de esos pensamientos que llegan a tu mente cuando estás durmiendo. Ese es un tipo de sueño. Aquellas cosas que mientras tú duermes llegan a tus pensamientos, que muchas veces hasta son muy vividos, ¿ya? Esos sueños. Y muchas veces, mis queridos hermanos, esos sueños, hay unos que son lindos, que uno no quiere despertarse nunca de ellos. Y a veces hasta son tan, como les dije ahorita, se notan tan reales y tan palpables que cuando tú despiertas crees que lo están todavía viviendo. Pero hay otros sueños que son malos, feos, y hay sueños que son una pesadilla, realmente. Se vuelven una pesadilla. Ese es uno de los sueños. Ese es el primer tipo de sueño que hay. El segundo tipo de sueño es ese sueño que cuando tú planeas, piensas, proyectas, pero eso se da cuando tú estás despierto. ¿Ya? Y es más importante que cuando estás durmiendo. ¿Ya? Porque aquí estás lúcido, estás pensando en una realidad, en un anhelo, un deseo que tú quieres, y te proyectas, planeas en tu pensamiento. Ese es el tipo de sueño que tienes. Y el tercer tipo de sueño es el sueño que Dios tiene para tu vida. ¿Ya? Y ese es el más importante de todos. ¿Ya? Es más importante lo que Dios quiere hacer en ti que lo que tú quieres mismo hacer o desarrollar en esta vida. Así que, ¿cómo sabes que
sueño que tú tienes en tu corazón, o estás planeando, estás pensando, viene de Dios. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes que lo que tú estás soñando o soñaste viene de Dios, o de pronto del platado de frijoles con pastel que te comiste a las 11 de la noche y de pronto tuviste un sueño raro ahí? Y ¿será que esto viene de Dios? ¿Tú cómo sabes que un sueño viene de Dios? ¿Tú cómo sabes que un propósito viene de Dios? En primer lugar, tú identificas el sueño de Dios para tu vida cuando ese sueño se requiere fe. Cuando se requiere fe. Si no requiere fe, no viene de Dios. No viene de Dios. Porque el sueño de Dios siempre va a requerir fe. ¿Por qué? Porque lo que Dios sueña para tu vida es grande. Que tú lo tienes que ver imposible. Y tú tienes que decir, no, Dios, no. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y se requiere fe para esto. ¿Y por qué se requiere fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la segunda manera de que tú puedas reconocer si un sueño viene de Dios es porque éste no contradice su palabra. Ese sueño no contradice la palabra de Dios. Ahí es cuando tú entiendes que el sueño viene de Dios. Porque si Dios te da un sueño que te vas a volver una estrella de Hollywood y tienes que abandonar a tu familia, eso no viene de Dios. O que Dios te da un sueño de hacer algo y que tienes que descartar a otros, eso no viene de Dios. O que Dios te proyecta para que seas un empresario y en esa empresa te toca hacer trampa, te toca hacer vainas o cosas incorrectas para que este florezca, ese sueño no viene de Dios. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios no contradicen su palabra. Y Dios a ti no te va a dar un sueño donde a ti te toque robar y estafar gente. No lo va a hacer. Dios no te va a dar un sueño donde a ti te toque explotar a otras personas. Dios te da un sueño donde otros pueden ser bendiciones. Y es lo que Dios le dijo a Abraham. Cuando tú lees la historia de Abraham y Dios lo llama y dice, mira, voy a hacerte una gran nación, te voy a bendecir para que seas bendición. Te bendeciré y serás bendición. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios hace eso. Pero si en el sueño que Dios te está planeando para ti hay cosas incorrectas que te toca hacer, ese sueño no viene. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios nunca va a contradecir su palabra. Nosotros sabemos que Dios es personal. Dios es un Dios personal. Dios nos trata a cada uno de una forma diferente. Mira, aún hasta la forma en como Dios nos creó es diferente. Tú eres único. No hay nadie que se parezca a ti en este planeta. De pronto hay alguien que posiblemente tenga aire. Pero en este planeta no hay nadie que tenga la misma huella digital tuya. No hay nadie en este planeta que tenga el mismo iris que tú tienes en los ojos. Ni el tono de color de los ojos son parecidos al de ninguno. Tú tienes un tono único, que tú no lo creas. Tú eres único. Toda tu especie, tú eres único. ¿Y es por qué? Porque Dios cuando crea, y Él tiene un sueño personalizado con cada uno. Sueño muy diferente. ¿Ya? Y Dios tiene una voluntad para tu vida. Y nosotros entendemos que la voluntad de Dios es que es buena, agradable y perfecta. Y Dios tiene una voluntad contigo. Y no es un plan, mis queridos hermanos, salido de la noche a la mañana, no. Es un plan que es único y que nadie tiene. Y solamente tú puedes vivir. ¿Por qué? Porque tú eres protagonista de ese plan que Dios tiene para tu vida. Y el sueño de Dios para tu vida es personal.
personalizado, ya por la forma en como a ti te ha creado. Y eso lo vamos a estar desarrollando en los puntos que vamos a ver. Porque tú eres la única persona en el mundo con una forma única dada por Dios. Nadie hace las cosas como tú las haces. ¿Ya? Tú eres el único que puede hacer las cosas como tú las haces. Es como el testimonio de vida. ¿Quién mejor que tú puede contar lo que Dios ha hecho en su vida? Nadie puede contar mejor. Uno trata de contar los testimonios de otros, pero si esa persona lo cuenta, él lo cuenta mucho mejor. Porque él fue el que lo vivió. Él fue el que lo experimentó. Es el que lo logró, el que Dios lo llevó a esa cima. Así que eso significa, mis queridos hermanos, que tú eres la única persona que puede cumplir el sueño que Dios tiene para su vida. Y no solo el sueño de Dios es personal, sino también es positivo. Recuerda lo que vimos la semana pasada, que el plan de Dios para tu vida es un plan para lo bueno y no para lo malo, para darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. Así que, ¿cómo descubrimos entonces cuál es el sueño de Dios para nosotros? Observemos estos pasos y quiero que los anotes y que los tengas ahí presentes. ¿Qué trae cuaderno? Primero, dedica toda tu vida a Dios. Dios no puede cumplir el sueño que tiene para tu vida si tú no le entregas tu vida a Él. Tú tienes que entregarle tu vida a Dios. Es imposible que Dios haga algo contigo cuando tú no te quieres involucrar con Él. Tú quieres entregarte. Y si quieres que Dios te muestre cuál es el sueño para tu vida, entonces tú debes estar dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Incluso antes de que Él te lo manifieste. Porque esa es la otra. A veces Dios tiene un sueño para tu vida, pero no te da los detalles. No te lo manifiesta completamente. Y requiere que tú hagas lo que Él te está pidiendo que hagas. Le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Te voy a mostrar a dónde te quiero llevar. Pero ¿a dónde, Dios? Sal. Y él, en obediencia, emprendió el camino. Y ya después de cierto tiempo fue que Dios le dice: mira esto, hasta donde alcanzan tus ojos a ver, eso te lo quiero. Así que nunca te atrevas a decirle a Dios: bueno, Dios, muéstrame el sueño que tú tienes para tu vida, para mi vida, y yo te digo si sí o no. No, ese sueño no me gusta, Dios, mejor no. ¿Por qué no haces esto conmigo, Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios para ti? Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice ahí, dice: le ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo, que es el único sacrificio que a Él le agrada. A Dios le gusta que nosotros nos entreguemos a Él completamente. A Él le fascina. Dios es paciente. Dios espera. Dios te espera. Pero mira, cuando yo escucho a los hombres viejos en la fe, así como la edad del hermano Eusebio y hasta mayores, y tú hablas con esos viejos, ¿usted sabe qué dicen esos viejos? Me fuera gustado atender al llamado de Dios desde mi adolescencia. Y se lamentan de haber dejado pasar el tiempo, de llegar a viejo y bautizarse ya después de viejo, y de seguir los caminos de Dios después de viejo. Y yo cuando hablo con esos viejos se lamentan de no haber entregado su vida en la juventud a Dios, cuando todavía tenían el vigor para servirle y todo eso. Y muchas de las iglesias tradicionales, cuando usted llega a esas iglesias tradicionales de aquí en la isla,
a pesar de todo eso, esos viejos están sirviendo a Dios. Están en la puerta de Uriel, haciendo algo. Como que tengo que hacerlo porque es que ya no me queda tiempo. No aproveché mi tiempo, así que se disponen siempre para hacerlo. Siempre están dispuestos para colaborar y dar hasta de lo que no tienen. Y cuando tú hablas con ellos, lamento de no haber seguido los caminos de Dios desde temprano. Y para tú descubrir la voluntad de Dios, la Biblia te está diciendo aquí, hey, entrégate totalmente. Y eso significa que tú debes dedicar no una parte de tu vida a Dios, no, toda tu vida a Dios. Tienes que entregarte. Y el apóstol Pablo está diciendo, les ruego, les suplico, por favor, que lo hagan así. Debes dedicar toda tu vida a Dios. Y cuando hablo de tu vida, estoy hablando de tu tiempo, tu talento, tu riqueza, tus relaciones personales, tu pasado, tu presente y tu futuro. Tú tienes que involucrar a Dios en todo. Así que seguir el sueño de Dios es sacrificar la agenda propia. Hay que renunciar a tu propia agenda para que a veces pasa. Estás ahorrando para algo y aparece un misionero, aparece algo. Y te dice, hey, mira, este es un proyecto que estamos haciendo, que la iglesia me mandaron. Y uno dice, y el Espíritu Santo a él le toca a uno. Lo que está orando, ¿cierto? Pero Dios, pero está orando para esto, no sé qué, no sé qué. Así. ¿Por qué? Porque no solamente el sueño de Dios requiere sacrificar tu agenda, sino también hasta tus recursos. Por eso hay un proverbio que dice, honra al Señor con tus bienes. Porque es que no son tuyos, son de Él. Y lo que tú das, dice que lo que tú le das al pobre, el que le presta al pobre le presta a Dios, dice la palabra. Y lo bueno de prestarle a Dios es que Dios te devuelve con buenos intereses, hasta más de lo que uno piensa. Y mis queridos hermanos, Dios tiene un propósito. Y cuando yo me entrego completamente a Dios, mi agenda, tengo que sacrificar mi agenda, tengo que sacrificar mis recursos, tengo que sacrificar mi tiempo. Tengo que hacer todo por agradar a mi Señor. Amén. La Biblia continúa diciendo ahí mismo en Romanos, el siguiente versículo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando tú estudias esa palabra, imitar significa ajustar algo a un molde. Lo que les dije a ustedes, Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño único para cada uno de nosotros. Y es así. Nosotros no estamos para imitar o meternos en el molde que Dios no ha creado para nosotros. Dios tiene un sueño para ti y ese sueño es único para tu vida. Y si tú quieres ir a meterte en el sueño de otro, como uno lo dice, es que si Dios le dio fama a este cantante, Dios me la va a dar a mí porque yo voy a hacer lo que hizo este cantante. No, es que ese molde fue de Dios. Dios tiene un sueño diferente con él. Mira, sigue diciendo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de qué, de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es que buena, agradable y perfecta. Y la palabra transformar aquí significa cambiar algo del interior, lo que muchos cristianos confunden con restauración, pero realmente es transformación. Y existe una gran diferencia entre las dos palabras.
entre imitar y transformar. ¿Por qué? Porque Dios, mi querido hermano, quiere transformarte, cambiando ¿qué? Tu forma de qué. Sobre Él, sobre ti, sobre la vida y el mundo en que te rodea. Y la razón principal por la que las personas no alcanzan el sueño de Dios es porque intentan amoldarse al resto de este mundo, a lo que hace este mundo, y se convierten en una copia de alguien más. Y hasta los cristianos caemos en eso. Me acuerdo en mi juventud, mi inicio de cristiano, uno hasta oraba por Dios por la unción ajena. Señor, dame la unción de venir. Señor, dame la unción de no sé qué. Dame la unción de mi palabra. Dame. Porque Dios le dio a él, es para él. Lo que Dios tiene para ti es algo muy diferente. Uno no tiene que estar envidiando ni a otro, ni deseando lo de que Dios le ha dado a otro. No, Dios tiene algo diferente para ti. Muy diferente. Así que nosotros debemos ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Ya? Y en vez de ser las personas que Dios tuvo en mente, no, en vez de ser las personas que el mundo es, que el mundo tiene, seamos las personas que Dios tiene en mente. Y si quieres comprometerte a descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida, entonces debes decidir no amoldearte a este mundo, sino más bien permitir que Dios sea transformándote desde tu interior hacia tu exterior a través de tu forma de pensar. En Hebreos capítulo 12, el versículo 1, dice que nos despojemos, que quitémonos todo peso que nos impida ¿qué? Correr. Ahí lo dice en negrito. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante. Quítate todo eso que te estorba. A veces nosotros nos metemos en la cabeza cosas que Dios no nos ha metido. Y son estorbos para correr a lo que Dios tiene planeado para la vida de nosotros. Y corramos con perseverancia, o sea, no dejes de hacerlo. Sigue perseverando hacia alcanzar lo que Dios tiene planeado para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un camino para tu vida y Él quiere que tú lo recorras. Ese camino fue creado para ti y Dios sabe que solamente tú lo puedes recorrer. Nadie más. Y si siempre estás observando a otras personas, vas a terminar frustrado. Vas a terminar frustrado. Vas a terminar intentando correr el camino ajeno, el camino de otro. Mira, te lo voy a poner así de fácil. Cuando el jefe te llama, tú estás ahí. ¿Sí o no? Claro, te espero a las 7 de la mañana. Te espero a las 7 de la mañana. Y claro, ¿qué haces? Llegas a las 7, ¿sí o no? El jefe dice, haz esto, haz aquello. Este domingo te espero porque vamos a tener una actividad. Vamos a hacer un trabajo extra. Pero cuando tú empiezas a analizar tus sueños, lo que tú deseas, tú planeas, tú siempre estás diciendo mañana lo hago. Después, estoy esperando que tenga plata. ¿Sabes qué significa eso? Que tú estás más dispuesto a trabajar por el sueño de otro que por el tuyo. Eso es lo que significa. Estás dispuesto a construir el imperio de otro que el tuyo propio. Oh no, estoy equivocado. Y no estoy diciendo que no vas a ir a trabajar, no, vas a ir a trabajar. Pero sin dejar de luchar por lo que tú quieres, por lo que tú deseas o lo que Dios quiere que tú hagas. Y para tú conocer la voluntad de Dios, tú debes dejar de imitar las costumbres de este mundo y permitirle a Dios que te empiece a transformar tu forma de pensar, porque Él te ha hecho una persona muy diferente
ofrece. Así que volvemos y repitamos, ¿cómo es la voluntad de Dios? Yo creo que se mete aquí en la cabeza. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y esa palabra también hay griega que se traduce como perfecta. Significa que la voluntad de Dios se ajusta a ti. Eres justo lo que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad. Y lo que debe ser, lo que puede ser y lo que debería ser, en otras palabras, eres exactamente para lo que fuiste creado. Tú eres exactamente para lo que Dios te ha creado. Y lo primero que debes hacer para descubrir el sueño de Dios en tu vida es que le tienes que dedicar toda tu vida a Dios. ¿Qué dice Hechos 20:24? Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Me entrego totalmente a mí. O si me entrego totalmente al propósito de Dios, o si no, mi vida no vale nada. No tiene sentido, no tiene significado. Y el apóstol Pablo prácticamente lo que está diciendo, mi vida vale, es porque estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Por eso tiene un valor en mi vida. Y yo te hago la pregunta, ¿le has dedicado tu vida a Dios? ¿Le has dedicado completamente tu vida a Dios? Buscar cumplir el sueño de Dios para nuestra vida es un camino de fe. No será fácil. ¿Por qué? Porque se requiere ¿qué? Y la fe, a pesar de las dificultades, dice, yo veré la gloria de Dios. Que estaba diciendo que en el capucho donde él vivía, que él se metía con Dios todos los días a orar. Y dice, pero que cuando llovía, se inundaba su pieza, se inundaba toda. Y él se levantaba ahí y le decía, Dios, hoy no puedo arrodillarme a orar, no puedo orar. Esto está inundado. Pero él decía que no se le venía queja, no se le venía el problema de la situación en la que estaba viviendo, que eso no se le veía en la mente. Que a él lo único que se le venía eran las palabras de su pastor en ese tiempo. Mira que la pastora dice, cuando Dios tiene algo planeado para ti, los procesos son importantes. Y él se acordaba. Y él le decía a la gente, no miren eso, no miren esa situación. Miren el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer a través de ese proceso que están viviendo. Se requiere fe. Se requiere fe. Miren, Jesús ya te ha ofrecido su perdón, murió en la cruz por ti, pagó el precio por tus pecados. No hay nada que puedas hacer para eso, solamente tienes que creer y entregarte a Dios completamente. ¿Ya? Recibe al Señor. La Biblia dice que, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí tú entiendes que no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que se han entregado a Él, que le han recibido a Él. Y eso solamente es por medio de la fe, mi amor. Sigamos al segundo punto. Primero, tienes que entregarle toda tu vida a Dios. Segundo, dedica tiempo a solas con Dios. A solas.
¿Ustedes se acuerdan de Elías? Cuando Elías huye al desierto, porque la esposa de Acab lo amenaza con matarlo, él llega a una cueva y se encierra en ella. Y Dios hará su encuentro. Miremos el relato. Dice que en ese momento el Señor pasaba. Cuando él está encerrado en la cueva, dice que en ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba ¿qué? Los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor ¿qué? No estaba en ese viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Entonces debes silenciar todo el ruido que hay a tu alrededor. Hay mucha gente que quiere que Dios le hable en medio del temblor, en medio del fuego, en medio de los estruendos, en medio del viento. Hay gente que le gusta que Dios le hable con bombos y platillos, donde hay ruido, donde me pueda revolcar en el piso, o sea, usted me entiende lo que yo estoy hablando. Donde pueda gritar como caballo, pueda hacer locura, correr por todo el recinto. Donde pueda temblar a Dios, a la gente que le encanta que Dios los hable en ese momento. Pero cuando Dios quiere hablarte realmente a tu vida, cuando Dios tiene un sueño para ti, quiere decirte, quiere hablarte, todo debe estar silenciado. Porque la Biblia dice que Dios habla en el silbo apacible y con voz suave lo hace. Mira, cuando yo llegué al seminario, me gustaba mi música todo volumen. ¿Y quién más pedía que Dios le hablara que yo en ese seminario? Yo creo que yo era el único que en ese seminario le gritaba a Dios que me hablara. Hasta que un compañero de piso, en medio del escándalo de mi adoración, cuando yo me fui para el seminario, yo me aseguré de comprar un mini componente para hacer mi bulla en música cristiana. Y yo adoraba con música de todo. Pero aún así mis oraciones se escuchaban. Y un compañero me escuchó esa oración, pidiéndole a Dios que me hable. Él llegó hasta la puerta de mi cuarto, lazo todo duro. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios con tanto ruido allá adentro? Casi me chocó, pero me puso a pensar. Y si Dios me quiere hablar, yo cómo voy a escuchar toda esa música de tu volumen. Mira, la Biblia dice que Dios habla con una voz suave y apacible. Mira, así que tú no vas a poder oír la voz en medio de un torbellino, de un terremoto. Para visualizar el sueño de Dios debes apagar todo lo que hay a tu alrededor, el televisor. Oye, tú no puedes escuchar la voz de Dios y viendo tu novela favorita o viendo tu programa favorito en televisión. ¿Cómo se escucha la voz de Dios ahí? ¿Cómo se escucha la voz de Dios tú mirando Facebook? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios ahí? Tienes que silenciar todo el ruido a tu alrededor.
silencio, que Él hable. Y la razón por la cual tú nunca escuchas hablar a Dios puede ser porque tú nunca estás en silencio. Y eso tiene hasta que ver con tu mente. Tienes tanta preocupación en la cabeza que la voz de Dios sea más. Está en bajito que tú no escuchas porque estás pensando tanto en las preocupaciones, los estreses, los afanes de la vida y todo eso. Y tu mente está tan viciada de todo lo que tienes que resolver que Dios quiere hablar y tampoco te habla. Tú tienes que apagar todos esos ruidos. Pedirle a Dios que te dé paz. Si tu mente está turbada, Señor, dame paz. Tu palabra dice que tú guardarás en plena paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quiero pensar en ti, Señor. Dame paz. Quita toda preocupación, quita toda ansiedad, quita todo estrés. Deja que Dios te hable. Dios habla mejor cuando todo está silenciado. Por eso siempre se recomienda que uno tiene que orar en las primeras horas de la mañana, cuando todo está silenciado. Jesucristo se levantaba aún de madrugada antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba oscuro, decía que se retiraba a lugares desiertos, donde estaba solo, donde no iba a escuchar a nadie, solamente la voz de Dios. Y debería dedicar un tiempo a solas con Dios para que Él pueda hablar. Mira, la Biblia dice en Job, capítulo 37, versículo 4: detente y considera las maravillas, los maravillosos milagros de Dios. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Quieto. Y hay un salmo que dice: estad quieto y conocer que yo soy Dios. En la quietud, en el silencio, en detenerte. Mira, cuando uno va a ayunar, ella hay un día que te den descanso. Hay gente que ayuna y se va para el trabajo. Dios, ¿cómo habla ahí? ¿Cómo Dios puede hablar en el trabajo? La quietud. Quieto. Vaya a orar, quieto. Yo lo siento por mucho, pero la oficina no es un lugar propicio para orar. Mucha interrupción. Y Dios quiere pasar tiempo a solas contigo. ¿No te parece eso maravilloso? Claro que sí. El Creador quiere pasar tiempo a solas contigo. Yo no sé si notaste que Él te visitó esta mañana. ¿Tú notaste esa visita que Él te hizo esta mañana? ¿Sí la notaste? Todos los días te visita. ¿Se ha notado cuando te visita? No. No sé. Si la notaste. ¿Qué dice ahí? Mira, Dios tiene una estima de ti. En su corazón tú estás engrandecido. Recuerda lo que vimos en la introducción de esta serie. Dios piensa en ti. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo es que dice? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Imagínate lo que Dios piensa de ti. ¿Y qué dice? Y lo visitan los lunes. ¿Los lunes? Todas las mañanas. Bueno, los martes. No, todas las mañanas. Bueno, los 7 días a la semana. Todas las mañanas Dios te visita. Yo no sé si tú has notado que Él te visita. Y si no lo has notado, te has cometido un poco de veces entonces. Y Él te visita cada mañana esperándote. A veces se despierta y me mira un ratito. Pero a veces te despierta y lo primero que coge es el celular,
tu cuarto y cierra la puerta detrás de ti. ¿Por qué cierra la puerta? Porque no quiero que nadie te interrumpa. La hora quieta, la hora sola, que nadie te moleste. Y si en tu casa no se puede porque no hay puertas y puede entrar cualquiera y no sé qué, busca un lugar quieto. Aquí en San Andrés hay muchos lugares quietos. Mira, yo cuando era adolescente en mi casa no podía orar. Era una entradera y salidera. Era complicado orar. Así que me busqué un lugar. Y ese lugar que me encontré era detrás del Timoteo Rico. Allá me iba yo a orar. Aunque podía gritar y nadie me podía escuchar. Allá. Porque el ruido de la ola no dejaba que el sonido se esparciera. Allá es donde yo iba a orar. Y cuando había culto los miércoles, como era la hispana que yo asistía en ese tiempo, yo me iba una hora antes de los cultos y me iba para allá a orar. El lugar quieto, solo. ¿Por qué? Porque no lo tenía en la casa, no había mucha interrupción. Así que es bueno dedicarle tiempo a Dios cada día. Él lo hace, no visita, cada día. Dedicarle tiempo. Mira, si tú vas a durar 70 años, porque ya pasó los 70 aquí, alguien ha llegado a los 70 años todavía. Gloria a Dios. ¿Ah? Falta, gloria a Dios. Estamos jóvenes todavía. Mira, pero si llegamos a los 70, dice que nosotros estamos viviendo hasta los 70, 25.567 días. Imagínate, 25.567 veces Dios ha llegado allá a visitar. ¿Y cuántas de esas visitas fueron atendidas? Así que vale la pena como dedicarle ese tiempo a Dios, la primera hora del día para el Señor. Esa viene siendo tu primicia del día, tu media hora, tu primer momento de tu día, que sea Dios. 3, vamos rápidamente. Evalúa tus habilidades. Cada uno de nosotros tiene habilidades que nadie tiene. De pronto todos tienen las mismas habilidades. Claro que sí, puede haber. Pero hay mucha diversidad de habilidades. No todos tienen los mismos talentos, no todos tienen los mismos dones. Y tú puedes descubrir la voluntad de Dios aún observando cómo Él te creó. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Mira, ayer me chocó que un influencer no criticó, no habló, pero hizo mal gesto. Porque puso un video donde una mujer daba su testimonio de la habilidad que tenía de maquillar y que ella iba a primera hora, muy temprano iba al culto con su kit y todo su pozo de maquillaje para maquillar a todos los que se iban a presentar en el altar. Y ella decía, el talento que Dios me ha dado, la habilidad que Dios me ha dado, el don que Dios me ha dado, y lo pongo a su servicio. Y el otro haciendo mala cara. Yo decía, oiga, tremendo. Ni a mí se me fue ocurrido que una mujer que trabaje esa estética de la belleza vaya y llegue, claro, porque es un culto donde hay cámaras, donde graban, y claro, es que pone bonito a los que van a exponer la palabra, a los que van a cantar. Yo decía, eso es un ministerio. Eso puede ser un ministerio. ¿Quién dice que no? Esos son talentos. ¿Ya? Son talentos que Dios da a ciertas personas para que pongan al servicio de Dios. ¿Y quién dice que no se puede? Claro que se puede. Bueno, le va mal si va a una pentecostal unitaria. Allá se le va mal. Allá las mujeres ni se maquillan, ni se terminan, hasta se dejan el bigote crecer, no saben. Pero uno tiene que evaluar sus habilidades. Así que qué talento, qué habilidades, qué experiencias, qué dones espirituales por rasgos de personalidad que Dios te ha dado.
indicios de que nos muestran la dirección que Dios quiere que tomes en la vida. ¿Por qué tendrías esos dones si Dios no quiere que los uses? ¿Por qué Dios le va a dar la habilidad a una mujer de saber maquillar si Dios no quiere que lo use? Miren, Dios nos ha dado una gran variedad de dones espirituales. Y les ha dado un don a cada uno de ustedes. Dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. En otras palabras, hemos sido salvados para servir a los demás. Y más a los que son de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque somos la obra maestra de Dios. ¿Qué dice? Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Y para qué Dios nos creó? Nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos ¿qué? Las cosas buenas que preparó para nosotros ¿cuándo? Tiempo atrás. Y aquí esa palabra obra, mi querido hermano, que usted no lo crea, es la palabra poema, de donde viene la palabra poema. ¿Sabes lo que significa eso? Ahí te lo puse. Que tu vida tiene una rima y una razón de ser. Tienes un mensaje de vida que debes compartir con otros. ¿Ya? En la Nueva Biblia Viva dice que nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó. Eres la obra de arte única de Dios. Y fuiste creado con un propósito específico. Y vuelvo y te digo, no hay nadie exactamente igual a ti. Nadie. Te pueden identificar como la hija de fulanita porque de pronto te ven rasgos, pero no se parecen, no es igual. Tu ADN no lo tiene nada. Solamente lo tienes tú. Así que no hay nadie exactamente igual a ti y nadie más puede cumplir el propósito que Dios tiene para ti porque tú eres el único que encaja en él. Así que al ser la persona que Dios quiere que sea, vas a empezar a sentir una plenitud verdadera y una razón de ser por lo cual tú estás aquí en esta vida. Así que hay que evaluar nuestras habilidades. ¿Qué es lo que mejor se hace? Algunos son expertos cocinando. El hijo de mi hermano Eusebio, Julio, él a veces cuando se le antoja albóndiga, ¿ustedes saben quién piensa él? Mi mamá. Antonio, ¿cuándo su mamá va a hacer albóndiga? Porque probó la albóndiga de mi mamá y quedó matado. Y te estoy hablando cuando él era un adolescente. Y solo fue una vez, quedó matado. Con las albóndigas de la señora Francisca, quedó matado. Y ahora todavía recuerda las albóndigas, quedó matado. Hay aquí que tiene talento para eso. Ya. La gente tiene sus talentos, tú tienes tus talentos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Cuarto, relacionate con soñadores piadosos. Tienes que relacionarte con personas que sueñan igual que tú, pero que sean piadosas. Y debes pasar tiempo con ellas. Y si miras a tu alrededor y no ves personas que sean soñadores como tú, busca en las redes sociales. Hay gente que son de admirar. Se ve, me gusta esta persona, cómo logró su sueño, cómo lo proyectó, cómo lo logró. Son personas de admirar. Y hay muchos de ellos que tienen hasta que han sacado libros.
te motiven, para que te inspiren y hey, ¿cómo lograron o cómo llegaron hasta ese punto? ¿Ya? ¿Por qué? Aunque se piensa de que busques personas que tú puedas estar conectadas con ellas, porque las personas más cercanas te pueden ayudar con ese sueño que tú tienes. Te pueden asesorar, te pueden aconsejar. ¿Ya? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque las personas más cercanas o te ayudan o te estorban. Y si te estorban, prudentemente maneja tu distancia. Si te estorban. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que son contagiosas: los sueños y el desánimo. Tanto los sueños como el desánimo son contagiosos. En este mundo hay muchas personas que dejaron su sueño atrás porque otro lo desanimó. Alguien vino, no, pero eso, yo conocí a un amigo que no le funcionó, le mató el sueño, le desanimó y lo echaste a un lado. Pero es que tú eres diferente, no eres igual a otro. A él no le funcionó, vamos a ver si a mí me funciona. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Si tú no mototaxi no a todo el mundo le funciona. Créeme, no le funciona a todo el mundo. Mira, yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, un amigo de una corte, compró hasta la moto, hacemos mototaxi. Y yo, claro, lo vi, primer día, segundo día, tercer día. Después no lo vi más. ¡Hey! ¿Y qué? ¿No te he visto más? No, hombre, eso es muy duro, eso no es para mí. Eso no es para todo el mundo. ¿Ya? Miren, por eso es importante que tú te acerques a gente positiva, gente que sueñe igual, a gente que te acompañe. Hay gente que son hasta trágicos. Estoy soltando unas flemas amarillas y que no sé qué. Que eso le dio un tío antes de morirse. O sea, lo matan a uno, lo acaban a uno, destruyen el sueño. Mira, cuando Dios me iba a traer a mi hija Melissa, yo tenía un gato. Tenía mi gato, la Minchi. Me la mataron, pero la gato me la mataron. Le dieron un machetazo. Y yo tenía mi gato. Cuando la mamá de mi hija estaba embarazada, yo tenía mi gato. Yo tenía una vecina. Todos los días rezaba lo mismo. Y sálgase de ese gato, porque ese gato crea una bacteria que se come a los bebés cuando están en la barriga. Oye, me estaba matando a mi hija antes de nacer. No fue palabras negativas. Sálgase de ese gato. Hasta que me quité la idea y me fui para el internet a averiguar cuál es esa bacteria, qué es la vaina. Eso es cuento, esa ya no sabe nada, dije yo. No decía nada que dejándose usar por el diablo. No, si tú te pones a manipular el popó del gato, y tú te pones a manipular el popó del gato, claro, no te limpias nada, vaya a manipular tus alimentos, te comes eso, claro. Y yo a mi gata la enseñé que arenal no, que hace afuera. Y yo la sacaba todas las mañanas afuera. Y dejaba las ventanas abiertas por el día que se y ella hacía era afuera y lejos. Por eso es que les digo que me la mataron, porque una salida de esas fue que unos señores que estaban limpiando un patio del vecino y me vieron por ahí mal parqueado y le dieron un mal. Pero eso, hay gente que trata de matar lo que Dios quiere hacer. Y toda esa gente, esa allá que allá está bien. Y si viven bajo el mismo techo, que
juntarte con personas que te alimenten en el sueño, que te den cuerda para que avances. Que a la semana siguiente cuando te lo encuentres, ¿y cómo va lo que me dijiste que ibas a hacer? Ya empezaste, ya lo hiciste, gente que te empuje. Eso es la gente que tú necesitas. ¿Por qué? Mira lo que dice un proverbio. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y claro, cuando tú tienes esa gente a tu alrededor, cuando ya tú estás viendo tu sueño ya casi cumplido, tú los involucras. Tú dices, haz parte de aquí porque esa es la gente que te impulsó, la gente que te ayudó. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. ¿Cuál es la foto para rápido? Mira lo que dice el apóstol Pablo allá en Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, para ser más exacto. Las malas compañías corrompen el buen carácter. La Reina Valera dice las malas conversaciones. Pero es que las malas conversaciones se dan porque estás en mala compañía. ¿Ya? Así que si tú quieres seguir el sueño de Dios para tu vida, entonces necesitas amigos piadosos que no solamente te ayudan a descubrirlo, sino a impulsarlo, a ayudarte. Avance. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigue eso? Lo que estás planeando, lo que estás haciendo. Así que las personas normalmente, lo que se espera, las personas más cercanas a ti, como tu esposa, tus hijos, tus familiares, que a veces hasta son los que menos creen en ti, pero tú dices, yo necesito que me apoyen para avanzar en esto. Quiero que me copien la idea para que salgamos adelante porque esto es para bendición de todos. Y quinto, haz público tu sueño. Pero esto tiene que ver más con el anterior. Porque esto no es de ventilarlo a todo el mundo, ¿no? Porque como te digo, hay gente que te va por envidia, te van a querer bajar el sueño, te desaniman y ellos lo toman para ellos. Pasa. Tú dices, voy a vender zapatos, voy a hacer esto, voy a empezar un emprendimiento así, así, así. Así que voy a empezar a traer estos zapatos por internet, que no sé qué, no sé qué. Y tú compartes y haces. Y a las 2 semanas lo voy haciendo de internet y de. Hay gente que es así. Pero esto tiene que ver con lo otro. Esas mismas personas piadosas, con la criada, los amigos que te impulsan, que te ayudan, a ellos es que tienen que hacérselo público. ¿Ya? Tienen que hacerle el sueño público a ellos, a que ellos te ayuden. ¿Ya? O sea, tú primero visualizas el sueño de Dios para tu vida y luego debes verbalizarlo hacia ellos. Y les dices a tus amigos, aquellos que apoyen tu idea, les dices, mira, esto es lo que yo creo que Dios quiere hacer conmigo. Yo quiero que Dios empiece por aquí con este lado. Y cuenta tu sueño, porque cuando tú cuentas tu sueño, tú estás demostrando fe. ¿Por qué? Porque la fe es ¿qué? ¿Qué es la fe? Hay que ir rápidamente. Es la certeza de lo que ¿qué? De lo que no veo. O sea que cuando tú cuentas tu sueño, el cual no lo has palpado aún, fe. ¿Ya? Y es la convicción que de lo que se espera. ¿Y qué esperas tú? Que se logre. ¿Sí o no? Que se logre. ¿Qué te esperas? Se requiere fe para eso. Miren, hay 3 razones para que tú puedas declarar públicamente tu sueño. Te las voy a decir rápidamente. Primero, porque cuando tú comunicas tu sueño, estás obligado a darle inicio a eso. O sea, te sientes obligado a darle inicio a tu sueño. Y no le das tiempo a lo que le dicen por ahí, procrastinación, al aplazamiento, al después lo hago más adelante, porque después termina archivado.
y olvidado. No le das rienda a eso. Y una vez que tú lo anuncias, ya tú te sientes responsable de ejecutar. Segunda razón por la cual es importante declarar públicamente tus sueños, porque esto puede hacer que otra persona te apoye. Te dice, uy, bueno eso. Y yo cómo puedo, y si yo invierto, ¿qué? ¿Cuánto ganaría yo de ganancia? Porque se ve bueno. Pueden ver muchas personas que emprendieron que están asociadas con otras personas, que les gustó el sueño de ellos y no pasa, es tuyo, pero yo te lo apoyo. Y la tercera razón para declarar públicamente tu sueño es que, aunque tú no lo veas, eso libera el poder de Dios para que se haga. Porque como requiere fe, y sin fe es posible agradar a Dios, y para el que cree, todo es posible, y todo es posible, ¿por qué? Porque Dios se involucra en el asunto. Y la Biblia, mi querido hermano, promete que Dios hará que eso suceda, porque aquel que lo llama es que el sueño se va a cumplir porque Dios es fiel. Dios quiere ejecutar. Y esa es una promesa sobre la que tú puedes empezar a edificar el sueño de Dios en tu vida. Dios es fiel. Y si Dios me lo está dando, va a ser que se cumpla. Pero tengo que enfocarme en él. Así que, mi querido hermano, lo que yo te puedo decir es que comienza a soñar. Comienza a soñar. Y cuando descubres el sueño de Dios para tu vida, tú debes reordenar tu vida alrededor de Él, alrededor de Dios. Mira, nada es más importante que cumplir el sueño de Dios para ti, porque es la razón por la cual Dios te creó. Y quiero terminar con este versículo. Hechos capítulo 20, versículo 42. Otra vez el apóstol Pablo diciendo, y reflexionamos en eso: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar ¿qué? La tarea que Dios me ha asignado. Cambia la palabra tarea para terminar el sueño que Dios me ha asignado. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ese era el sueño de Dios para con Pablo. Yo te escojo como apóstol a las naciones, para los gentiles, para que prediques. Y tú podías escuchar al apóstol Pablo tan metido en el asunto que él decía: no, yo predico el evangelio porque me es impuesta la necesidad. Dios colocó en mí la necesidad. El sueño de Dios de que todo ese evangelio sea esparcido por todo, lo puso en el corazón a Pablo. Y nosotros podemos decir de que gracias a que el apóstol Pablo llegó a Roma, el evangelio también llegó a nosotros. Y gracias porque el sueño de Dios empezó ahí. Así que el secreto de la grandeza, mis queridos hermanos, es que tú empieces a tener un enfoque único. Y recuerda que nada sucederá en tu vida hasta que no comiences a soñar. Así que te desafío a soñar, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le damos gracias a Dios por esta meditación de hoy. Que el Señor sea bendiciendo su palabra, sea desafiando nuestra vida. Y apenas estamos en la primera fase, faltan 5 más.